también a través de nuestra fanpage. A Jainet, muchísimas gracias por sumarse a este encuentro virtual de un tema que mucho se está hablando últimamente y que, bueno, la comunidad también nos estuvo pidiendo para poder desarrollarlo. Así es que hoy vamos a hablar sobre los desafíos, las oportunidades precisamente de la inteligencia artificial en la labor periodística. Ya está con nosotros el señor Álvaro Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. No veo ahí los mensajes de gente de distintos países de nuestra región, lo cual me pone muy contento. Espero Un poder placer. ser ayuda a todos. Un placer, muchísimas gracias. Bueno, él es director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial en Chile. Su área de investigación precisamente aborda todo el aprendizaje de máquina, robótica cognitiva, reconocimiento visual y Big Data. Es profesor del Departamento de Ciencias de la Computación y bueno, también en 2017 fue parte de un equipo de ingenieros que crearon el robot Cipedi, si dije bien, señor Álvaro, que Sí, utiliza un sí. poco la inteligencia artificial para escanear las góndolas de supermercados, tiendas, para justamente ayudar a los trabajadores a detectar quiebre de stock, comprobar si el precio etiquetado concuerda con la base de datos o si el producto de repente se encuentra en una sección que no corresponde. Bueno, con toda esta presentación, les decía, más que nunca estamos hablando sobre inteligencia artificial y hoy venimos a escucharle al señor Álvaro como, bueno, justamente como una oportunidad también para poder esto entender de qué se trata y cómo eso puede mejorar o automatizar, digamos, varios procesos en diferentes especialidades, desde la medicina, la industria, educación y en nuestro campo, que es la comunicación, ¿verdad? El periodismo, nuestra labor. Entonces, a pesar de ello, que existen como diversas preocupaciones también sobre los efectos o posibles efectos negativos de la inteligencia artificial, eh, producir en diferentes ámbitos como el empleo, privacidad, seguridad, un montón de cosas que están ahí como navegando, ¿verdad? Álvaro, que están así como en la preocupación también de muchos, ¿verdad? Y es importante que podamos abordar estos desafíos en estos temas con responsabilidad para asegurar precisamente que la inteligencia artificial se utilice en beneficio de la humanidad. Así es que con esto dicho, empezamos, ¿verdad, Álvaro? Y empezar por lo básico, ¿verdad? ¿Qué es justamente la inteligencia artificial y bueno, qué tan importante es en nuestro tiempo, ¿verdad? En esta época. Eh, ¿Crees que te cuente un poco acerca de la importancia actual? ¿Eso? Sí, 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 me encantaría. Sí. Eh, bueno, vivimos tiempos muy espectaculares en el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que conversaba el otro día con unos colegas y básicamente el sentimiento es que el futuro se nos adelantó, ¿ya? Probablemente todos ustedes están familiarizados con los nuevos avances en términos de esta herramienta GPT Chat, ¿no? Que es como el icono de estas nuevas capacidades que han mostrado estos sistemas, ¿ya? Y son bastante sorprendentes, ¿ya? Quizás un poco para explicarles por qué digo esto, que el futuro se nos adelantó, ¿ya? Las técnicas, desde un punto de vista técnico, las técnicas que están detrás de estas aplicaciones de GPT, ¿ya? Son conocidas desde hace bastante tiempo, ¿ya? Y el tema principal fue que en la empresa esta OpenAI se comenzaron a utilizar y explorar cómo era su rendimiento si es que uno le daba mucho más datos y más cómputo. Sí, yo un poco lo veo como cuando uno a veces bate, ¿no? La mayonesa y con la para hacer mayonesa. Y si uno bate muy despacio, nunca va a salir mayonesa, ¿no? O sea, como que todos estábamos batiendo así más o menos lento. Y de repente ellos le pusieron más datos, y eso es como batir más rápido. Y de repente salió esto, que es la mayonesa. Lo cual es espectacular, la mayonesa es muy buena, ¿ya? Eh, eh, pero hay como dos cosas importantes, de que todavía no son muy bien entendidos por qué sale mayonesa. Eh, y ese quizá uno de los principales desafíos, ¿no? Hoy día para el campo de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué cuando estas técnicas
la alimentamos con más datos, comienzan a mostrar estas capacidades cognitivas tan avanzadas, ¿ya? Yo creo que ese es un desafío, ¿ya? Y el segundo desafío es que todos sabemos que cuando uno bate demasiado rápido, la mayonesa se corta, ¿ah? Entonces hay que tener cuidado también en términos de cómo las aplicamos, porque dado que hay ciertas características que no se entienden bien de cómo es que se producen, cómo emergen, ¿ya? Porque básicamente acá la palabra clave es comportamiento emergente, ¿ya? Cuando uno de estos modelos de inteligencia artificial lo alimenta con más datos, están estos comportamientos emergentes, como por ejemplo, de alguna manera, ciertas capacidades de razonar, de hacer razonamiento, de hacer planeamiento. En el campo de la inteligencia artificial le llamamos problem solving, resolución de problemas, ¿no? Como que le planteamos un problema matemático y lo resuelve. O sea, esas habilidades que no se habían mostrado anteriormente en otros desarrollos, ahora sí emergen cuando uno le ingresa a estos modelos esta gran cantidad de datos, para que un poco también tengan una referencia. ¿A qué me refiero con esta gran cantidad de datos? ¿Ya? Algunos de los sistemas actuales, por ejemplo, la generación que actualmente está en esta empresa OpenAI con GPT, se entrenó con 1 trillón, ya que estos son miles de millones de tokens, que eso equivale más o menos, digamos, a algo parecido en términos de palabras, ¿ya? Eh, y entonces es una cantidad astronómica de datos que el sistema procesó, ¿ya? Y de hecho, dentro de esta abreviación GPT, ¿no? GPT Chat G, el P es muy importante porque el P significa training, preentrenado, ¿ya? Entonces, la forma como esto funciona es de que uno le da a la máquina una tarea bastante simple, que es, mira, yo te voy a dar unas palabras, tú predice cuál es la siguiente, ¿ya? Entonces, yo te digo, hola, ¿cómo? Y él quizás me diría predecir que la siguiente, estás, ¿ya? Y eso se hace para millones de textos, ¿ya? Y esa es la tarea que resuelve. Entonces, ahí está donde la sorpresa, de alguna manera, en el sentido de que al pedir a la máquina que haga esta tarea predictiva de la siguiente palabra en una secuencia de palabras, la representación interna que el sistema encuentra para resolver ese problema tiene una riqueza tal que emergen estos comportamientos como de razonamiento, un poco lo que hemos visto cuando uno interactúa con GPT-Chat, que de repente uno le pregunta, oye, pero ¿cómo lo hizo, no? Y esos comportamientos emergentes aparecen en la representación que el sistema adquiere cuando resuelve esta otra tarea de preentrenamiento, que es la tarea de predecir la siguiente palabra, ¿ya? Entonces, eso un poco en términos técnicos, y volviendo un poco a tu pregunta original, ¿no? De cuál es el impacto de esto, es de que estas máquinas entrenadas de esta manera, con estas capacidades, muestran unas habilidades cognitivas que de alguna manera nos hacen ver de que tenemos, si usamos bien esta tecnología, una revolución importante en términos de las capacidades que podemos dar a nuestras máquinas, ¿no? Y eso también es muy importante, a nuestras máquinas, porque estos son máquinas, no son herramientas que ahora están a disposición de las personas, ¿ya? De manera de poder utilizarlas, ¿cierto? En el ámbito productivo, ámbitos sociales, distintos ámbitos, pero son herramientas, y lo que tenemos que hacer ahora es hacer de que es una herramienta muy poderosa, ¿cierto? La máquina ahora tiene una capacidad cognitiva mayor, ¿cierto? De que la podamos alinear de manera de que, como tú decías al comienzo, estén al servicio de las personas, nos permitan generar sociedades más alegres, más amigables, más iguales, y no lo contrario. Claro, claro. Y pasa un poco esta inquietud, ¿verdad? Que nos ocurre, ¿verdad? De darle tanto poder a una máquina. No, el día de mañana va a desplegar todas las habilidades de todos los humanos y ellos van a ser los que van a predominar. Y es una cuestión que no solamente se plantea y cómo nosotros abordamos, ¿verdad? Desde la comunicación en nuestro día a día, sino también cómo explicarle eso, ¿verdad? A nuestras audiencias. Sí, eso a mí realmente como que de alguna manera siento que nosotros tenemos el sesgo porque somos humanos, ¿no? Y a veces también nos pasa con los animales, ¿no? Por ejemplo, imagínate de que, no sé,
está en una situación y pasa una hormiguita y alguien, no sé, la pisa, ¿ya? Nadie se escandaliza mucho, ¿ya? Pero si imagínate pasa un perro y alguien le manda un puntapié, todos uy, se escandalizan, ¿cómo le pega un puntapié a este perro? Porque de alguna manera le atribuimos ciertas capacidades que vemos en nosotros, en los humanos, ¿cierto? De sentir, de vivir, a mucho más a un ser biológico más avanzado como un perro que una hormiga, ¿no? Pero ahora estamos en otro mundo, que es el mundo de las máquinas, ¿no? Y de alguna manera el atribuirle de que porque la máquina va a razonar, entonces va a querer destruirnos, o que la máquina va a querer vivir, o que eso realmente es algo que no es tan lógico, ¿ya? La máquina no tiene por qué sentir sentimiento o que van a florecer sentimientos, ¿no? Eso es algo bastante propio nuestro y de nuestra evolución, ¿cierto? Por nuestra sobrevivencia, millones de años, pero esto es una máquina lógica, es como una calculadora muy, muy avanzada, y realmente, en mi impresión, no tenemos por qué pensar de que siquiera va a querer ser indestructible, ¿no? Porque eso es algo que es algo nuestro, de los humanos lo vemos, pero no tenemos por qué atribuírselo ahora a una máquina. La máquina probablemente no va a ser así. Son de las máquinas de día, ellos vieron el lenguaje y no entienden lo que es el bien y el mal, no entienden lo que es peligro o no peligro, ¿ya? Esas son, en particular, esta máquina, si tú piensas, solamente lo único que vio del mundo es texto. ¿Qué significa eso? Que lo único que vio fueron secuencias de símbolos, ¿ya? Entonces, difícilmente desde esa perspectiva van a nacer todos esos otros sentimientos muy humanos que nosotros de alguna manera empezamos a atribuir a la máquina, oye, van a hacer esto, esto, otro. Mi impresión es de que es difícil que eso ocurra, ¿no? La máquina no tiene por qué emerger ese comportamiento. Y para las personas que se están sumando a esta conversación hace un ratito, están ahora, no se preocupen que la grabación vamos a estar compartiendo en el grupo del foro, les voy a compartir el enlace. Allí compartimos a través de nuestro canal de YouTube la grabación que subimos en la semana entrante, junto con una recapitulación de IJNet Español, que bueno, recoge un poco esta conversación y saca los puntos claves, ¿verdad? De lo que Álvaro ahora nos está compartiendo. También me gustaría recordarles que esta es una iniciativa desde el Foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales, y es una iniciativa del Centro Internacional para Periodistas. Y bueno, agradecidos porque Álvaro nos está acompañando desde el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. De Chile, a través de Yambías Comunicaciones, que nos está, bueno, apoyando y que hizo que Álvaro nos acompañe el día de hoy. Entre ventajas justamente de la inteligencia artificial para aportar o que aporta en el trabajo periodístico netamente, ¿cuáles serían justamente esos principios o principales, perdón, principales riesgos dentro de ello? Bueno, yo creo que quizá déjame un poco cambiarte el orden antes de los riesgos. Me gustaría Sí, hablar quizás un claro. poquito de las ventajas, ¿no? De qué cosas nos podría esta herramienta permitir, ¿no? Yo creo que y escribir un poco una columna, si poco, si quieres, se la voy a publicar acá en el chat. Yo siento que Fantástico. esta es una evaluación, una evolución, ¿ya? De los sistemas de información, ¿no? Yo en la columna un poco cuento una anécdota personal, que cuando era yo alumno universitario, el profesor era como una especie de divinidad, ¿no? Porque era de alguna manera el mediador entre un conocimiento. Yo era alumno universitario ahí en los 80, al fin de los 80. No había computadores personales, un poco para que los más jóvenes ahí se hagan una idea, no había internet, ¿ya? Entonces, yo quería estudiar en su momento ingeniería, y por ejemplo, si estaba en una clase, no sé, de mecánico, de física, el profesor era la persona en que yo podía obtener ese conocimiento, y si no, había ir a un libro en la biblioteca, pero ese libro típicamente estaba prestado, ¿ya? No era tan fácil de conseguir. Entonces, de alguna manera, el conocimiento era algo muy difícil de poder acceder, ¿ya? Bueno, resulta que vino los computadores personales, vino lo que se llama la era de la información, ¿ya? Y la Internet. Y de alguna manera el conocimiento que era difícil de conseguir se transformó en algo muy fácil de acceder, ¿ya? El problema era que ahora hay tanto conocimiento que es cómo llego a donde yo quiero llegar,
¿ya? Ese era difícil, ¿no? Entonces de ahí contaba un poco que en el caso de los fundadores de Google, ellos inventaron un algoritmo que se llama PageRank, que lo que hacía básicamente, por lo menos en términos de sitios web, hacía fácil o más directo llegar a... Y ellos con esa tecnología, bueno, crearon un imperio, ¿no? Google hoy día es probablemente de las principales empresas tecnológicas del mundo, pero el origen de Google es un algoritmo que lo que hace facilita el acceso al conocimiento. Entonces, dentro de eso, lo que sucede ahora con estas técnicas de inteligencia artificial, yo creo que si yo fuera el director de Google estaría muy, pero muy preocupado, porque la tecnología de PageRank es realmente obsoleta, ¿no? Ahora tengo una nueva tecnología. Imagínate esto que yo te contaba, este nuevo sistema, al que yo le di mucho texto, y ahora yo le puedo preguntar directamente sobre ese conocimiento que está en ese texto, ¿no? En Google es bastante difícil tener una búsqueda interactiva, ¿no? Como que me muestra páginas y yo tengo que ver qué le pregunto ahora y me sigue mostrando páginas que no me interesan, ¿no? Pero con esta tecnología yo voy a poder decir, mira, necesito que me encuentre tal cosa. No de esas, prefiero que de esta otra. Y en esa interacción probablemente voy a llegar muy rápido a lo que yo necesito. Entonces, una de las fortalezas de esta tecnología es de que me va a facilitar el hecho de conseguir lo que quiero en términos de información, ya, de conocimiento. Y eso acelera muchas tareas y permite tareas que antes eran muy difíciles ahora realizarlas en forma mucho más simple, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes, incluso una de las, en ese sentido, una de las principales transformaciones que va a tener esta tecnología en el mismo proceso científico, ¿no? Porque los científicos lo que hacen también es tomar el conocimiento establecido y de acuerdo a eso poder desarrollar nuevas teorías, ¿ya? Pero ese es un proceso lento, ¿no? Y que ahora al tener esta herramienta que te permite acceder de mejor manera y una manera incluso crítica, porque estos sistemas tienen capacidades de razonamiento, no sé, está por ahí como se me cortó. Ups, se quedó fijo esto. Te escuchamos. Bueno, ahí Tito, Hola, ahí parece que volvimos. Sí, se ahí me volvimos. tuvo un problema con mi conexión o un problema con conexión. Bueno, como te decía, entonces Sí, facilita y ahí claramente también en términos de los periodistas, ¿cierto? El hecho de hacer una investigación periodística, por ejemplo, ¿no? Que hoy día probablemente hay mucho tiempo de analizar documentos y leer, ¿ya? Eh, Esta herramienta te va a hacer, te va a facilitar mucho esa fase de investigación periodística, ¿ya? Por poner un ejemplo nomás en términos de esto. Eh, Otra cosa es de que este sistema tiene muy buenas capacidades para generar texto, ¿no? En el GP, el P era preentrenado, ¿no es cierto? Pero el G es generativo, que puede generar texto, ¿no? Y hemos visto de que uno le da ciertas indicaciones a esto y te puede generar un texto inicial, ¿no? Sobre el cual luego el periodista puede trabajar y editar y de alguna manera darle su estilo. No todos los periodistas probablemente tienen su estilo, hay cosas que creen más importantes que claro. otras, No, pero de hecho, partir de cero, sí, perdón, dale. claro, discúlpame, Loro. De hecho, que agiliza mucho. O sea, mismo luego, Exacto. por darte un ejemplo así súper simple, desgrabar una entrevista. Para desgrabar una entrevista y después te tomas el tiempo para estructurarla, agregar la cosa, preguntar, llamar, buscar, te agiliza muchísimo en ese Claro. sentido. Imagina en eso, no tiene una entrevista y tú dices, computador, por favor, muéstrame la parte en que la persona me habló de tal cosa, ¿ya? Entonces hoy día tú tienes que quizás andar con adelantar, ¿a dónde era? ¿Dónde era? ¿No? Y si la entrevista dura 2 horas, pillar ese fragmento que tú quieres escuchar es difícil, ¿no? Eso nuevamente este sistema de búsqueda, ¿no? En el sentido de, es como un Google de videos, de audios, de textos, con unas capacidades muy precisas y muy avanzada, ¿no? Eso uno lo que ve en el chat GPT, por ejemplo, cuando uno quiere y eso te va de alguna manera a dar una revolución en muchos ámbitos, ¿no? Tú me contabas de que, o contabas de que yo también soy uno de los fundadores de una empresa que tiene estos robots para el retail, ¿no? Entonces nosotros ahí hemos visto algunas aplicaciones en ese ámbito en el cual no sé, por ahora con este tipo de herramientas uno, imagínate, tenemos nosotros servicios para estas tiendas de mejoramiento del hogar, donde uno podría decir, mira, necesito hacer tal reparación en mi casa. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Me puede dar lo que tengo que comprar? ¿No? Y te da la lista, ¿sí, no? Ese tipo de aplicaciones
van a darse en una gran cantidad de ámbitos, ¿no? Como que me cuesta pensar un ámbito que no se va a ver tocado por estas nuevas tecnologías, pero como tú lo decías, y creo que eso es muy importante, por estas nuevas herramientas, ¿ya? Que me hacen más eficientes, que me facilitan el proceso, que me aceleran el proceso. Y acá tenemos ya un par de preguntas. Les invito a que nos dejen en la cajita donde está el de Q&A para que puedan dejar allí sus consultas. Natalia Messer pregunta, menciona y bueno, al final deja su pregunta. Desde el punto de vista ético, sabemos que estas tecnologías son desarrolladas por seres humanos, quienes incorporan sus propios sesgos e ideologías al momento de programar. ¿Qué tan importante es contar con una regulación ética en inteligencia artificial? Eh, bueno, realmente estas máquinas no se programan tan directamente, sino que se programan indirectamente en el sentido de que yo le doy una capacidad a esta máquina para que pueda aprender de grandes fuentes de información, ¿ya? Entonces, ahí también está el riesgo de este sesgo, porque si esas fuentes de información de las cuales la máquina va a obtener ese conocimiento tienen ciertos sesgos, tienen ciertos problemas, la máquina lo va a heredar, ¿ya? En ese sentido, el problema, si bien no va directamente en un programador que lo programa directamente el problema, pero igual se produce, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay temas éticos en ese aspecto, ¿ya? Y también en los usos que se le pueda dar a la tecnología, ¿ya? Y también, por ejemplo, en el acceso, ¿ya? Todas estas tecnologías poderosas, si es que no tenemos una democratización de su uso y que realmente puedan ser usadas por no solamente las grandes empresas, sino que brinden oportunidades, ¿cierto?, a la sociedad en su conjunto, también nos van a probablemente a ahondar ciertas desigualdades que vemos en nuestra sociedad hoy día en lugar de hacer lo contrario. Entonces, hay distintos aspectos éticos, ¿no? Como el que menciona la colega ahí que da el Ahí. comentario u otros, ¿no? Y es muy importante poder estar muy atento a eso de manera de guiar esta tecnología por el área donde realmente preste beneficios a la sociedad, ¿no? Yo, en este sentido, como lo veo, es como alinear de alguna manera el funcionamiento o los valores o la forma en que se aplica y funciona esta tecnología a los valores y principios que queremos como sociedad. Y la regulación es la que tiene que hacer ahí ese puente, ¿ya? Pero hoy día yo he visto que se habla mucho de regular, lo cual es muy importante, ¿ya? Pero siento de que hoy día también tan importante como eso es poder entender bien cuáles son las perspectivas de esta tecnología e incluso su funcionamiento, porque como te decía al comienzo, una de las situaciones que se dio con esto es de que se le dio muchos datos y emergieron esto, pero no se entiende bien todavía cuáles son los alcances de eso. Entonces, todavía es una tecnología que muestra mucho potencial, pero tiene cierta área en que hay que madurar más también desde el punto de vista de entender, porque cuando uno quiere regular es muy importante que entienda bien lo que está regulando, ¿ya? Entonces, la regulación es muy importante y también la ética, pues la ética va más allá de la regulación. La ética también la tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Si nosotros como sociedad de repente decimos, mira, sabes que esto de la inteligencia artificial está súper bueno, pero tiene problemas y no lo uso, ¿no? Nosotros, la ética parte de cada uno y como cada uno se para con respecto a estos nuevos desarrollos y decide cuáles son los usos que uno va a potenciar, ¿cierto? O los cuales uno crea, mira, yo no quiero ser partícipe de esto, ¿no? De alguna manera también parte por cada uno de nosotros y es importante que se den los debates, que instancias como esta, ¿cierto? Donde se pueda conversar del tema y se pueda entender bien, de manera que cada uno se vaya formando una opinión informada, ¿cierto? De qué significa esto y que de pronto no surja algo solo de los miedos, ¿no? Como que digo que no porque tengo miedo, ¿ah? Sino que realmente digo que no porque siento que éticamente, por ejemplo, es algo que creo que no corresponde o corresponde quizás en estos ámbitos médicos o tanto, pero no estos otros, ¿ya? Y eso es muy importante porque lo que sí yo estoy muy seguro
es de que es una tecnología revolucionaria que va a afectar significativamente a nuestra sociedad. Por lo tanto, la importancia del debate, la importancia de entender su perspectiva ética, de regular correctamente, es mucho más importante. Y de hecho, para nosotros, una de las cosas que te decía al comienzo que me causa mucha alegría de que haya gente de toda Latinoamérica, ¿no? Yo soy latinoamericano y quiero mucho a mi región y siento de que para nosotros es una oportunidad y un desafío, ¿cierto? Es una nueva tecnología que abre muchas puertas y que los científicos, las autoridades de nuestra región, si estamos atentos, nos vamos a poder subir a esta revolución y de alguna manera aprovechar las perspectivas que eso nos brinda de manera de mejorar las condiciones materiales, pero no solamente materiales, sino también las condiciones de crear sociedades más alegres, más igualitarias en esta parte del mundo. Totalmente. Y aquí con esta conversación, por eso es que les pido, ¿verdad? Aprovechar al máximo y sacarse todas las dudas, porque acá estamos escudriñando desde cuándo empezó a surgir esto, de cómo empezó a revolucionar y también del lado ético, ¿verdad? De no solamente la utilización, sino de diferentes regulaciones y cómo todas las oportunidades, ventajas, desafíos que estamos teniendo también rigen mucho en nuestra zona regional, ¿verdad? Ya, porque estamos en América Latina y bueno, hay muchas falencias en nuestra región, pero cómo esto puede ser una gran oportunidad para evolucionar. Yanko nos dice, ¿cómo ve las posibilidades de que instituciones del Estado puedan implementar el modelo prediseñado del chat GPT en aplicaciones de fiscalización, por ejemplo, así como hace el comisario Heredia en Fiscalía? Chile, me aclara, en términos económicos, ¿es viable o saldría muy caro? Una muy buena pregunta, ¿no? Uno opina como desde afuera, ¿no? Es como esta tecnología que se está haciendo en algún lado, ¿no? Pero la idea es que nosotros también tengamos nuestra propia posición, ¿no? Y estar en posición de tomar una decisión porque también tenemos acceso a esa tecnología. En ese sentido, bueno, yo soy el director del Centro Nacional de IA en Chile y estamos justamente en este momento en un proyecto para tener una primera versión de un modelo de este tipo. ¿Ya? Una de las características que tienen estos modelos es que necesitan mucho cómputo, ¿ya? Un cómputo que no está tan disponible salvo algunos lados muy puntuales. En ese sentido, nosotros tuvimos la suerte de tener una primera versión de un equipo que nos permite ya desarrollar estas tecnologías. Y de hecho estamos haciendo un proyecto bastante bonito que lo estamos presentando ahora al gobierno de Chile y también en conjunto con algún otro investigador en Colombia y en México principalmente, que es que, dado que se necesita harto cómputo, ¿ya? ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Unamos el cómputo de Chile con el cómputo de Colombia, con el cómputo de México, con el cómputo de Argentina, de Ecuador, no sé, Venezuela, etcétera, distintos países en la región y de pronto pongámoslo a disposición, ¿no? De entrenar algunos de estos modelos porque tenemos unir fuerzas, ¿no? De alguna manera que la tecnología nos una, en este caso, en tener algunos modelos que estén, por ejemplo, al servicio de distintas causas que sean importantes para nuestra región. Entonces, bueno, con respecto a la pregunta, sí, se están generando las capacidades. Si es caro de entrenar, sí, pero el hecho que sea caro, dado que es una pura vez que se entrena y luego se usa, Es una inversión. es una inversión. Entonces, de alguna manera, es algo que es manejable, ¿ya? Porque una vez que uno lo entrena, después el uso es muy poco, es muy barato. El uso, de hecho, ustedes han visto que ChatGPT uno lo usa gratis, ¿no? Le hacen las consultas gratis porque realmente el uso es en general muy manejable. El entrenamiento con estas millones de textos o billones de textos es la parte más compleja, pero es algo que por lo menos en nuestro centro de investigación lo estamos desarrollando. De hecho, nuestro plan de trabajo indica que en junio, en 2 o 3 meses más, vamos a tener ya nuestra primera versión de ese modelo. Y una de las cosas que nosotros tenemos financiamiento público y privado, ¿no? Y nos mueve un poco también el hecho de aportar. Somos una organización sin fines de lucro y a través de Hugging Face, que es un sitio público que pone a disposición estos modelos, nuestra idea es de que eso lo podamos también liberar para que se use en forma gratuita o se pueda descargar, ¿cierto? Un modelo abierto para que lo utilicen en otros lugares.
Fantástico. Tenemos varias preguntas, Álvaro. Hay varias consultas. Laura aquí nos pregunta, cómo entender los derechos de autor con la creación de textos, imágenes y demás productos creativos que pueden ser usados en el periodismo y en el mundo empresarial? Esa es una excelente pregunta. Yo no tengo ahí una respuesta eh, 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 tan firme, ¿no? En el sentido Ujú. de que esta nueva tecnología nos abre un nuevo espacio, ¿cierto? Un nuevo espacio en que, por ejemplo, puede haber una colaboración entre, digamos, colaboración o usar este artista, esta herramienta, ¿cierto? De manera de hacer un texto creativo. Por ejemplo, imagínate de que en el caso de la creación de una novela, ¿no? Parte de ella uno va desarrollando cierto texto con lo que me entrega esta máquina, esta herramienta, y yo lo voy trabajando encima. Entonces, al final de esto, el derecho de autor de eso, en el sentido de que hay riesgos de que parte de lo que te diga la máquina venga de estas montañas de texto que revisó. Entonces, ¿cómo nos verificamos de que quizás alguna de las partes que nos entregó la máquina ahí realmente no eran nuevas, sino que venían, que alguien las escribió en algún lado y el sistema lo que hizo fue que encontró la relación y te lo puso ahí, ¿no? Mm. Lo mismo en las imágenes. Imagínate que te da una imagen en la cual uno puede trabajar sobre ella, pero esa imagen realmente no es que la haya creado de la nada, sino que es parte que estaban en su base de conocimiento, que hizo un collage y te mostró esta imagen, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos ahí la novedad? ¿Cómo respetamos quizás los derechos de la gente que había, y en la música también, ¿no? Se repite el mismo, pero yo creo que eso es un desafío, Ujú. ¿ya? Y que de alguna manera hay que, por decir, es importante entender la tecnología, entender cómo es que realmente esto probablemente tiene una copia de algo que estaba o realmente es algo nuevo. ¿Cuál es la novedad que le da el autor al interactuar con esta herramienta? Yo creo que eso es algo que hay que ir entendiendo y de acuerdo a eso ir regulando, ¿no? De hecho, esta semana hubo un problema, no sé si subiste una foto que recibió un premio y no sé si lo vieron en la prensa y que al final el autor que había sido premiado dijo de que realmente lo había hecho a través de una de estas aplicaciones de IA, ¿no? Lo cual nos muestra también la importancia del debate sobre eso. Bueno, Leo, creo que el resentimiento de los periodistas es que los dueños de medios y editores no piensen en la inteligencia artificial como herramienta para mejorar el trabajo de los periodistas, sino para crear textos good enough, suficientemente buenos, sería, pero a una fracción del costo del trabajo de un periodista y que los acaben reemplazando. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que hay un riesgo. Yo siento de que no son reemplazables, ¿ya? Pero lo que sí es de que cuando uno aumenta la eficiencia, ya imagínate, no sé, yo me imagino ahí alguna editora que necesitaba 10 periodistas para hacer un trabajo, pero ahora, dado de que cada uno de ellos es mucho más rápido porque tiene esta herramienta ahora a disposición, puede que ese aumento de eficiencia tenga un impacto en este trabajo y en muchos trabajos, ¿ya? Y ese sí es un riesgo que no es por reemplazo. Yo siento que la labor, pero el sistema, estos sistemas todavía, como te decía, tienen estas carencias de distinguir qué es bueno, qué es malo, ¿no? Y alinearse con cierto, o tener también la capacidad, ¿no? Que tiene hoy día un periodista de hacer una investigación, de poder darse cuenta cuál es la audiencia a la cual quiere llegar y dirigir ese texto a una audiencia. Yo creo que no es reemplazable, pero lo que sí es que va a aumentar bastante su eficiencia y ahí puede haber un impacto en el mundo del trabajo. Mira, en términos del impacto en el mundo del trabajo, hay una cosa que uno puede pensar como un mundo del trabajo estático, que es como lo de hoy, y chuta, va a quedar harta gente cesante, porque esta máquina antes hacíamos el trabajo con 10 y ahora lo hacemos con 6, entonces 4 quedaron fuera, ¿ya? Pero yo siento que esto es bastante dinámico, ¿ya? Por ejemplo, imagínate la Internet, ¿no? La Internet de alguna manera cerró una puerta, porque ahora los periódicos, ¿cierto? En papel, ¿ya? Eh, eh, tienen mucho menos mercado, pero no sé, abrió una cantidad de, hoy día hay muchos más medios probablemente periodísticos
dada la Internet, que lo que había antes, ¿no? Y en, este, en esta dinámica del mundo del trabajo, así como va a pasar algo, se van a abrir muchas más oportunidades de nuevos trabajos y probablemente también en términos de el periodismo también va a ser dinámico. Entonces, uno puede pensar en la foto estática, ¿no? Pero en esta dinámica también yo creo que típicamente cuando una sociedad se hace más compleja, con más tecnología, eh, surgen una serie de nuevos servicios que empiezan a tener espacios que antes no tenía. Y yo creo que dentro de eso, no niego que va a haber un impacto, como te decía, en términos de su aumento de eficiencia, pero yo también soy positivo en términos de pensar de que van a surgir nuevas oportunidades en este cambio de distintos ámbitos y distintos rubros. Y la Ujú. creación de nuevos. Claro, claro, nos queda 20 minutos nomás, Álvaro, y tengo como varias Eso preguntas. significa que hable más, que sea menos latero, como que Corto más para poder resumido. responderle a todo, porque la verdad que están todos así como sumamente interesados y nos encanta la participación. Muchísimas gracias por ello. Jacqueline, riesgo de la inteligencia artificial en la educación específica. ¿Afectaría la capacidad de razonamiento de alumnos? Ahí vi que varias personas estuvieron respondiendo, Oh, pero ¿qué sí, no, dices? yo creo que eso ¿Qué es decís una muy vos? buena pregunta y yo estoy, Ajá, ahí yo estoy más convencido, ¿no? De que va a tener un impacto muy positivo, ¿no? Yo siento que de las tecnologías que hemos hecho como humanos, la principal que hemos tenido es el lenguaje, porque el lenguaje nos dio una herramienta para pensar, ¿no? Todo, estoy seguro, cada uno de nosotros es mucho más inteligente porque tiene el lenguaje. Porque en el lenguaje yo puedo reflexionar, porque el lenguaje nace como una comunicación. Disculpa que soy latero, un poco larga la respuesta, pero esta en particular me gusta este, no, esta, esta área de educación, ¿no? Y siento de que el lenguaje nos ayuda, es una herramienta de pensamiento, es una herramienta para hacer planes, para hacer abstracciones, ¿ya? Y que nos hace a cada uno de nosotros ser mucho más inteligentes, más capaces, porque tenemos más habilidades cognitivas, dado que tenemos lenguaje. Y yo siento que estas nuevas herramientas de inteligencia artificial nos van a permitir ser más inteligentes. Es como una nueva herramienta que nos va a permitir ser más reflexivos, porque no es como el conocimiento de la Internet que llega ahí como, ¿no? En este sentido, yo voy a poder interactuar con esta, sí, sí, ahí está, con esta tecnología y siento que va a tener un impacto quizás como el lenguaje, o sea, no a ese nivel, pero un símil de lo que el lenguaje fue para nuestras capacidades cognitivas como humanos va a ser también esta máquina. Nosotros vamos a ser nuestros hijos y nuestros nietos y nosotros mismos también, ya estamos un poco más viejos, yo por lo menos, pero vamos a poder tener más claridad de pensamiento al interactuar con estas máquinas que parece que son muy buenas para el razonamiento, ¿no? Cuando uno ve a alguien razonar, uno lo aprende en los colegios, a veces no es solamente la materia que uno aprende de un profesor, sino cómo el profesor te la entrega y cómo uno ve su trabajo y su razonamiento. Uno dice, oh, entiendo ese razonamiento, lo veo, lo asimilo, ¿no? Entonces yo creo que vamos a potenciarnos en lugar de, como sugiere la pregunta, disminuir nuestros ámbitos críticos o reflexivos o de razonamiento. acá es necesario, Laura, fortalecer el sentido crítico para sacar provecho del uso de esta herramienta con fines investigativos, o es mejor fortalecer los conocimientos técnicos en profesionales de las áreas ciencias humanas. El, se refiere un poco a que la gente que que no trabaja en IA, sino que en otra área conozca más Sí, de técnicamente esto. sí, Yo creo que no es necesario conocer un poco porque se va a interactuar con esta tecnología. Es importante que sepa por lo menos los principios sobre los cuales funciona, ¿ya? Como el manual, ¿ah? Pero yo creo que no mucho más que eso, ¿no? Lo que sí, también el aspecto crítico, eso también es importante. Yo creo que eso se va a ir ganando en términos de ese uso, ¿no? Es como cuando uno usa cualquier tecnología, ¿no? Uno dice, ya no sé, el microondas, ¿no? Uno dice, chuta, ya el té me encanta cómo lo caliento, así que lo caliento ahí, pero el pan no, porque el pan cuando lo caliento ahí me lo deja medio latigudo, no, prefiero el pan lo caliento mejor en el tostador o en otro lado, ¿no? O sea, esto como una herramienta probablemente en la interacción con ella, uno se va a dar cuenta en las cosas que dice, oye, esto es fenomenal, mira, en esto otro no, porque mira, me entrega y a mí me gusta más así o asá, ¿ya? Entonces yo creo que en la medida que estas tecnologías empiecen a ser más ubicuas en términos de su uso, eh,
todos nos vamos a ir acomodando a ver en cuáles aspectos nos ayudan, en cuáles no, pero sí se necesita un cierto nivel de manual de entendimiento, ¿no? De cómo funciona. Ujú. Cristian, consulta, ¿cómo se pueden reforzar los sistemas computacionales que trabajan con inteligencia artificial para evitar hackeos que generen pérdidas o robo de datos, bancos, llámese instituciones de seguridad, hospitales? Es una pregunta medio recurrente en otras consultas que leí, justamente el tema de la seguridad, ¿verdad? Seguridad nacional, que no puede ser. Sí, bueno, ahí es un tema quizás más amplio que solamente la inteligencia artificial, ¿no? Hay un área de la computación que es la ciberseguridad, ¿no? Donde toca temas, por ejemplo, de encriptación, ¿no? De que los datos que si están guardados en algún lado no estén accesibles directamente, sino que tenga una cierta codificación tal que, aunque lleguen a malas manos, no lo pueda descifrar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante de que eso en toda situación, ¿no? De hecho, en Italia hoy día prohibieron ChatGPT, pero la razón no es realmente de que haya habido un problema con la tecnología desde el punto de vista de IA, sino que la razón por lo que lo hicieron fue porque ellos estimaron de que la forma en que estaba tratando los datos esta empresa OpenAI con respecto a la gente que se había suscrito, no la privacidad de los datos que se estaba usando, no tenía la seguridad o el nivel de seguridad que ellos esperaban de eso. Entonces, yo creo que hoy día es algo que lo tenemos hoy en día también en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? De que si los datos que tiene el sistema que adquieren, ¿no? De nuestra interacción con distintos, si realmente se respeta la privacidad o no pasa de que esa empresa se lo vende a otra, ¿no? Y de repente todas las empresas del mundo saben de mí cosas que yo no quiero que sepan, ¿ya? Y eso que se puede ver en algo que, pues, que sepan algo de mí que no importa mucho, ¿no? Pero como dice la pregunta, que sepan quizás de temas más delicados de la seguridad de un país, o, ¿cierto? Es bastante grave y bastante complejo, y en ese sentido me da la impresión de que el tema de ciberseguridad es un tema muy importante en la medida que los computadores están en todos lados, ¿no? Que va más allá de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, dado que va a aumentar este uso de los computadores, va a ser más necesario esto, pero en sí, transversalmente, desde ya, ¿cierto? Es algo que es muy relevante. ¿Cómo no caer, Alejandro? Consulta, ¿cómo no caer en violaciones de propiedad intelectual al usar ChatGPT en el periodismo? Bueno, como te decía, es algo que es muy importante poder comprender de mejor manera cómo funciona el algoritmo, ¿no? Tiene esta propiedad emergente, ¿no? Que yo le hago una pregunta y me dice respuestas asombrosas. Entonces, una de las cosas que yo no te puedo asegurar, y eso yo sinceramente domino bien, este trabajo en estos 20 años, y yo creo saber bien toda la forma en que se implementó este algoritmo, y también como te decía, comparto con los colegas de allá esta sorpresa de repente por cosas que han emergido de entrenar estos modelos con más datos. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé yo si en el caso en que ChatGPT, y de hecho hay otras aplicaciones que lo que hacen es generar imágenes, uno le da un texto y te genera una imagen, ¿no? ¿Cómo yo puedo asegurarme que esa imagen que está generando este algoritmo es no es una imagen que realmente está tomando partes de otra y me la está mostrando como un collage de ellas, ya sea en un texto, ya sea en una imagen, ya sea en un audio, una canción, una pieza musical? Es algo de que todavía no se entiende bien, ¿no? Yo no te podría decir, mira, no, si tú aprietas este botón, lo que sale de acá es totalmente nuevo, nadie lo ha escrito antes. Y si aprietas este otro botón, lo que sale son cosas que son textos que los copió de alguien que lo había inventado algo. Y de pronto lo que está sucediendo es que hay una mezcla de ambos, ¿no? Probablemente eso es lo que sucede. Hay parte del texto que se está tomando un copy-paste y otra que se está mezclando algo nuevo, ¿cierto? Pero ¿cómo yo determino esa mezcla y cómo en esa mezcla puedo decir, mira, si tiene más de 70% de copia o no tanto, podría pensar en derecho, no sé. Eso es algo que se tiene que estudiar desde el punto de vista técnico, de manera que desde el punto de vista técnico se tenga una respuesta que hoy no se tiene. Y luego de eso, cuando se tenga la respuesta desde el punto de vista técnico en términos de qué cosas son extraídas de conocimiento previo textual o son inventadas, se debería regular, ¿no? Pero yo creo que aún estamos en ese proceso, y
y es un proceso muy importante y hay gente que hoy día, hay investigación que está muy en la línea de poder dar respuestas a esas consultas. Tres preguntas más, Álvaro, y lo vamos despidiendo. Te agradezco de vuelta por tu tiempo y nada, a todos y todas que estaban sumándose por aquí y por Facebook también, que estoy trayendo también algunas consultas. Timoteo, ¿cómo citar evidencia en la bibliografía de un documento académico, reportaje periodístico, información obtenida del chat GPT? Nos pregunta. Yo creo que como él lo sugiere, dado que hoy día no es claro, ¿cierto? Esta novedad o es Sí. importante dejar en claro, ¿no? De que mira, esto fue obtenido con ChatGPT, ¿no? Yo creo que eso hoy Mm. día, por lo menos como un Le primer podemos paso, asumir ¿no? como fuente. Claro, claro, como un primer paso, ¿cierto? De que, o que parte de esto, la base de esto sobre la cual yo no sé, Mm. dado que está todavía en el proceso de poder entenderse y regularse al respecto. Rubén menciona en las últimas noticias de medios tradicionales, anuncia que la aplicación de la inteligencia artificial dejará a millones de personas sin empleo. ¿Consideran que se concretice por descensos en muchas economías de varios países? Pregunta. Bueno, ¿Consideran que sí, concretice por descensos en muchas economías de muchos países, de varios países? yo ahí estoy de acuerdo de que esto va a tener un impacto en el mundo del trabajo. Como te decía, no, yo no estoy de Toda una acuerdo transformación. que sea por reemplazo, ¿no? Pero sí por eficiencia, lo cual va a ser, no sé, si alguien antes necesitaba hacer algo, por lo que decía antes con 10, ahora lo puede hacer con 6 y ahí hay un impacto. Pero lo que también yo soy muy convencido de que esto va a crear una nueva economía, ¿no? Donde, no sé, ¿quién imaginaba que íbamos a tener, no sé, hoy día Uber o todas estas cosas que han abierto nuevas formas de negocio y nuevas formas de trabajo? Y yo creo que eso también va a ser posible y vamos a tener también una economía en la cual se van a crear también muchas nuevas espacios y Mm. ocupaciones que van de alguna manera también a abrir oportunidades. Total. Rodrigo, los periodistas indiferentes del paso de la tecnología somos desarrolladores de contenidos, acumulamos material. ¿Qué camino recomienda seguir a quienes queremos orientar el periodismo a través de la inteligencia artificial y desarrollar competencias en la programación y estas tecnologías? Me pregunto, ¿cómo podría crear mi propia versión GPT con contenido de mi autoría y que me ayude con el procesamiento de información, por ejemplo? Es una muy buena pregunta. Yo siento de que, porque, claro, no vas a poder entrenar un modelo de este tipo, ¿cierto? Pero sí, probablemente, y eso hoy día no está disponible, ¿ya? Pero yo creo que va a estar y debería estar, ¿cierto? Es de que uno pueda adaptar esa tecnología a ciertas cosas que para uno son importantes. Por ejemplo, en el mundo laboral, el periodismo podría ser a mi estilo periodístico, ¿no? Cada uno tendrá su sello o el tipo de temas que le importe. Algo de eso se ha visto en GPT Chat porque si tú interactúas y tienes una cuenta, como que mantiene como que un conocimiento de lo que hablé antes con la máquina, ¿no? Como que va, no es como que cada vez que interactúo es como una nueva hebra de conversación, sino que guarda información. Yo siento de que eso va a ir creciendo y es posible de que en ese sentido hay una personalización de la tecnología y esa personalización puede también tocar temas técnicos, ¿no? Es súper importante tener en cuenta de que la aparición, por lo menos pública, de esta tecnología fue, creo, en diciembre del año pasado, es decir, hace 4 meses. ¿Ya? Es una tecnología disruptiva, ya lleva 4 meses un poco abriéndose. No es única, no es también de que sea una tecnología secreta, no es como lo hace OpenAI para hacer esto, ¿no? Es una tecnología que yo creo conocer mucho todos los detalles detrás de ella, es más un poco esto del tamaño, y eso va a abrir que mucha gente, ya sea a través del API de OpenAI o en otros desarrollos también pueda hacerla. Y vamos a ver en los próximos años cómo poco a poco se van abriendo distintas oportunidades y un poco la que menciona ahí la consulta creo que va a ser algo que va a tener las posibilidades. Solamente que hay que tener un poco de paciencia, esto es algo nuevo, y poco a poco, quizás no poco a poco, sino bien rápido, vamos a tener acceso a nuevas herramientas y a nuevos usos. Acá, Nicolás, ¿cómo hacer para masticar la inteligencia artificial para que todas las personas tengan acceso a ella? Sobre todo las más desposeídas. ¿Cómo hacer para que sea una herramienta
de que el día de mañana pueda realmente servir a niveles, todos, para nivelar las sociedades, acá dice Nicolás. Sí, es una democratización básicamente del acceso a la tecnología. Eso es un gran desafío. Y es algo que, por lo menos, no sé, yo te decía, en el centro en el cual yo participo, es una de nuestros misiones también, ¿no? ¿Cómo hacemos de que esta tecnología no quede en manos de unos pocos, sino que realmente tenga acceso? Una de las cosas que desde nuestra perspectiva hacemos es de que las distintas aplicaciones que desarrollamos queden abiertas, ¿no? De manera que cualquiera las pueda usar. Y también desarrollando herramientas que realmente impacten a grupos más amplios, ¿no? Es decir, hacemos una herramienta para educación que se usa en todos los colegios, de un cierto lugar, también de alguna manera impactamos de forma más amplia o en la salud o en distintas aplicaciones. Yo siento de que eso es algo que los gobiernos también, en términos de su misión social, deben también impulsar y es algo que tenemos que también, y los periodistas cumplen una labor muy importante en eso, ¿no? Escribiendo y haciendo notas de la importancia de que esta tecnología se democratice. Muchísimas gracias, Álvaro. Llegamos ahí al límite. Muchas gracias Sí, por tu tiempo, a todos también y todas por sumarse. Bueno, si hay otras preguntas, de sí, repente podemos solamente ver una me gustaría próxima. Sí, contarle algo un poco para cerrar, dado que una de las cosas que estamos buenísimo. haciendo en este centro de inteligencia artificial es un estudio de qué es lo que sucede con la inteligencia artificial en Latinoamérica. Ya es el IA Index que esperamos publicar durante la segunda semana de agosto. Y es de alguna manera una foto, de, porque a veces se habla, ¿no?, de la inteligencia artificial, pero faltan números, falta una métrica de qué es lo que está pasando en la educación, en la empresa, en la opinión de la gente en la calle, cuáles son las perspectivas de la tecnología en distintos ámbitos. Y este es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto con distintos grupos en toda Latinoamérica, en 12 países, grupos en 12 países están participando de este estudio de manera que sea representativo. Y así que por ahí, por agosto, lo vamos a publicar y esperamos que sea una foto que luego la podamos ir siguiendo en el tiempo, de manera de que podamos ir viendo en los siguientes años en este estudio cómo vamos evolucionando, ¿no? En qué cosas estamos estancados, qué cosas vamos retrocediendo, qué cosas vamos avanzando y también cómo estamos con respecto al resto del mundo. En el mundo existen algunos de estos estudios y podemos ver cuáles son las cosas. Así que eso es algo que viene en agosto y que es latinoamericano. Tiene un espíritu de que realmente nos informe a nosotros como región. Fantástico, gracias. Vamos a seguir, a continuar charlando. Seguramente nos vamos a encontrar más adelante, Álvaro, con otro tema, Ok, con este tema, estupendo. ir ampliando. Será hasta la próxima semana. La próxima semana vamos a tener una sesión bien práctica con la colega Mirelis Morales desde Miami. Se va a conectar a la comunidad para poder aprender a producir nuestro propio libro periodístico. Así es que les recomiendo mucho esta sesión. La próxima semana a la misma hora súmense a nuestra comunidad en el foro, allí compartimos todas las novedades y actividades de nuestra comunidad y si quieren seguir otras oportunidades, seguir otras actividades, también pueden seguir a Jnet Español, que ahí también ya compartí el enlace en Twitter. Y nada, un placer, Álvaro. Muchísimas No, un gracias placer también. por tu No, gracias a tiempo, por ustedes. todo. Que estén muy Cariños a bien. todos y Buena todas, que semana. estén bien. Chao, chao. Chao.